Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el eterno, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. En esta noche, Señor, nos postramos delante de ti, Señor. Agradecidos contigo, Señor. Agradecidos, Señor, por todo lo bueno, lo precioso, lo maravilloso, Señor, que tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor amado. En esta noche queremos seguirte adorando, queremos seguirte alabando, exaltando y reconociendo, Señor, oh Dios, tu grandeza, reconociendo, Señor, tu señorío en nuestras vidas, Señor. Eres nuestro Señor, nuestro amo. Eres nuestro soberano, Señor, supremo en autoridad, Señor. Te pertenecemos, precioso y bendito Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú únicamente siendo glorificado en todas las cosas, Señor. Reconocemos delante de ti nuestra necesidad de ti, la necesidad de tu gracia, Señor. Oh Dios, que somos polvo, Señor. Oh precioso y amado Señor, perdónanos, Señor, límpianos. Que en esta noche sea tu precioso y santo Espíritu guiándonos, dirigiéndonos, Señor. Conforme, Señor, a tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Bendícelos, Señor amado. Guárdalos, Señor. Acampa ángeles alrededor de ellos, Señor. Que cada día podamos ser más como tú, menos como nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos libres de hacer algo en nuestros propios medios, que todo sea obrado por ti, Señor. Continúa tú señoreando y bendiciendo tu iglesia, Señor. Bendiciendo, Señor, nuestros hogares, Señor. Oramos por todos aquellos, Señor, que están atravesando, Señor, diversas pruebas, Señor, para que tú suplas, Señor, conforme a, a tus propósitos, Señor, sus necesidades, Señor. Gracias, gracias, gracias y más gracias, Señor. Gracias una vez más, amado Señor, y nuevamente, Señor, continúa tú recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, porque solo tú eres digno, Señor. Solo deseamos conocerte, Señor, más de lo que es de lo que se trata la vida eterna. En el nombre que es, por sobre todo nombre, Señor, oramos en esta noche. Amén y amén. Muy bien, amada familia, estamos viendo los juicios de Dios, los juicios de Dios. Buenas noches, doña Marcelita, que el Señor le bendiga. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Bienvenida, doña Marce. Estamos viendo, familia, como decíamos, los juicios de Dios. Empezamos hace 2 lunes atrás y nosotros veíamos, digamos, que nuestro Señor, nuestro Dios, Él es, aparte de ser nuestro creador, también Él es el juez de toda la tierra. Este es uno de sus atributos, su justicia. Y Él, nosotros lo vemos, digamos, desde de Génesis hasta Apocalipsis, un Dios juez. Así que nosotros ya vimos el juez, digamos, al Señor como juez, llevando juicio a Adán y Eva. Nosotros ya también vimos el juicio del diluvio, ya nosotros ya también lo estudiamos. Y en esta noche quedamos de que íbamos a entrar a ver profundamente lo que es el juicio de la Torre de Babel. Vamos a ir un momentito a Génesis. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 11. Génesis capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo, vamos a ver acá, del 1. Vamos a leer primeramente los primeros 4 versículos. Capítulo 11, del versículo del 1 al 4. Y don Juan Carlos, iniciemos con usted, por favor. Ok, ok, buenas noches a todos. Buenas noches.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Entonces, hermano, la torre de Babel fue una rebelión contra Dios por parte de los descendientes de Noé después del diluvio. Y aunque este relato, hermanos, de la torre de Babel se relata en tan solo 9 versículos, nosotros muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿de dónde, más de una vez nos hemos hecho esta pregunta, ¿de dónde salieron los diferentes idiomas y grupos étnicos o razas que se observan hoy en día en nuestro mundo? Y se originaron, hermanos, justamente como resultado del juicio realizado por Dios ante la rebelión de estos descendientes de Noé después del diluvio. Si ustedes se preguntan por qué hay tantas lenguas, tantos idiomas, por qué tantas razas, bueno, aquí está el origen. Aquí está el origen. Entonces, hermanos, cuando Dios dijo a Noé y a sus hijos, vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1, don Edwin. Génesis 9:1. Vamos a ver si está don Edwin ahí cerquita, si no, tal vez doña... Sí, Oscar, okay. paso. Ok, doña Elisa, Génesis 9:1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Vean el mandato, esto es un mandato. Esto es un mandato de Dios. Aquí está, si ustedes quieren ver, bueno, ¿por qué Dios llevó juicio a la torre, digamos, a los habitantes de Babel en aquel momento? Aquí está el origen. Dios había dado este mandato. Dios les había dicho, sean fructíferos, den fruto. Y aquí está la orden, vean, multiplíquense y llenen la tierra. Y aquí viene la pregunta. ¿En qué momento este mandato fue abolido por Dios? Ni aún hoy. Este mandato no ha sido abolido por Dios en ningún momento. Entonces, ¿por qué es un mandato tan desobedecido? Incluso por muchos que dicen ser creyentes. Nada más, meditemos un poquito en eso. Incluso la corriente de este mundo, aún hoy, va en contra de este mandato. Y muchas de las agendas de la corriente de este mundo van en contra de este mandato. Abortos, matrimonios igualitarios, inoculaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, noten que, por ejemplo, vean lo que dice el Salmo 127:3, un salmo que ya nosotros lo estudiamos incluso aquí en la iglesia. Salmo 127:3. Si Tati lo tiene a mano, no lo puede leer. Claro que sí. Gracias, Tati. 7:10. 127:3. Perdón. Ok. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Muy bien, muchas gracias. Vean, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Son herencia del Señor. 127. El Señor es el que da los hijos. Él es el que da los hijos. Y dice cosa estima el fruto de su vientre. Entonces, ¿por qué la humanidad muchas veces es tan, digamos, pone tanta resistencia a este mandamiento? Ahí nada más para que lo meditemos. No es el tema de hoy, pero sí para meditarlo. Noten, hermanos, que solo un siglo después, ya el hombre
parece no tener interés en obedecer el mandato de llenar la tierra. No tienen interés. Nosotros leímos ahorita en los versículos del 1 al 4 de este capítulo 11, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Vean que en ese momento toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Cuál lengua? La lengua de Noé, su esposa y los hijos de Noé. Esa era la lengua que había. Muy importante, hermanos. Dice, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí la palabra Sinar dice, cuando leímos ahora, y aconteció que, o más bien aquí, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, era un término usado también para Babilonia, es sinónimo de Babilonia. Sinar era un término usado también de Babilonia. La descendencia multiplicada del arca, o sea, la descendencia ya del arca, todos los descendientes de Noé, impulsados por el orgullo, se reunieron para construir una gran ciudad y una torre. En rebelión, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, en rebelión contra el mandamiento de Dios de esparcirse sobre la tierra. Leímos que usando ladrillo cocido y asfalto en lugar de mezcla. Estos hombres construyeron una torre que era a la vez fuerte y resistente al agua. ¿Por qué sabemos? Porque del mismo modo como Noé utilizó el mismo material para impermeabilizar el arca. ¿Se acuerdan que él le había pasado una brea al arca? Bueno, es exactamente lo mismo que ellos hicieron con esa torre. Dice, y más tarde también recordemos que la madre de Moisés había utilizado el mismo material en lo que era, digamos, aquella canasta en que ella envió a Moisés al río para impermeabilizarla, ¿verdad? En Éxodo 2:3, que ella, donde dice que ella la calafateó, ¿verdad? Entonces, de hecho, la arqueología, hermanos, ha revelado que este tipo de construcciones de ladrillo cocido y asfalto eran común en la antigua Babilonia. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Que Dios no ignoraba en su omnisciencia las acciones de estos habitantes de Babel. Ni tampoco Dios era impotente, como diciendo, hoy se me salió de las manos, ¿qué hago? No, hermanos, no. En su misericordia, y es importante que entendamos esto, en su misericordia Dios intervino, no destruyéndolos, como lo hizo durante el diluvio, ni tampoco enviándolos errantes o fugitivos, sino que lo que él hizo, como por ejemplo, recuérdese que él a Caín lo mandó errante, lo expulsó. En cambio, Dios, en el caso de esta gente de Babel, Dios dividió su lengua en diferentes, digámoslo así, idiomas. Y dice la palabra de Dios, leamos ahora Génesis capítulo 11, del versículos del 5 al 7, doña Marcela. Génesis 11, versículos del 5 al 7. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muy bien. Analicemos estos versículos, algunas cositas que es importante aprovechar de ver acá. Dice, y descendió Jehová. Y descendió Jehová, hermanos. Pónganle atención a esto. Ahorita vamos a analizarlo. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra. Y me gusta esta frase, oiga, y nada les hará desistir. ¿Cómo nos conoce el Señor, verdad? O sea, cuando el hombre se empecina en algo, en su naturaleza caída, nadie lo va a sacar de ahí. El único que nos puede sacar es el Señor. Porque nosotros creemos que todo lo que hacemos está bueno, en nuestra propia opinión. Dice, nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora vean estas dos palabras aquí, hermanos, también bien claves. Ahora pues, descendamos y confundamos. ¿Ven el tiempo en que está? ¿En qué tiempo está? ¿Singular, plural? Ajá, familia. Singular, plural, A mí está en plural. plural, plural. Descendamos la Santísima Trinidad. Descendamos y confundamos. De que para los que no pueden verla, ¿verdad? Es Dios hablando. Descendamos y confundamos la Santísima Trinidad. Allí su lengua, o sea, si fuera solo una persona, diría, voy a descender y a confundir, pero dice, descendamos y confundamos. ¿Con quién hablaba el Señor? Es importante. Dice, allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre. Ahora, el carácter personal de la lengua indica que este tal vez fue un momento en que Dios vino en forma de un hombre. Y aquí es precioso, cuando aquí decía, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre, es el mismo Señor Jesucristo, antes de la encarnación. El Señor Jesucristo preencarnado, Él mismo bajó, Él mismo descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Muy importante, hermanos, que nosotros veamos este detalle. Descendamos y confundamos. Otra referencia a la Santísima Trinidad. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El potencial del hombre caído, hermanos, es terrible y poderoso. Pero Dios en su presencia, Él lo sabe muy bien. Él nos conoce bien. Ahora vamos al versículo, capítulo 11, versículos del 8 al 9. Nuevamente, don Juan Carlos. Dicen, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ajá, perfecto. Entonces, el Señor los dispersó. Esa separación fue forzada. Dios hizo una separación de los hombres de Babel, pero fue más por misericordia que por juicio. Don Dios en Oscar, sí, Señor. hace algunos años yo había visto un documental, ¿verdad? Bueno, Ajá. ahí en Irak está digamos, las ruinas de lo que fue Babilonia. Ujú. Ahí están las ruinas, ¿verdad? Y los arqueólogos habían encontrado unos restos, ¿verdad? Que eran más antiguos que la ciudad. Ujú. Y este, que esos restos, digamos, así están como en círculo, ¿verdad? Y de ahí son muy pocos restos, es prácticamente casi nada, ¿verdad? Pero las pruebas de carbono 14 decían que eran más viejos que la misma ciudad, ¿verdad? Entonces algunos especularon que esos restos podrían ser, digamos, lo que quedó de la Torre de Babel. Algunos Ajá. especulaban en eso, ¿verdad? A ciencia cierta no se puede saber, ¿verdad? Es Ajá. dificilísimo. Yo no me he fijado, digamos, Herodoto, que es un historiador, pero él es testigo de las ruinas de la Torre de Babel. Nada más Justamente, que, no sería extrañar. sí, perdón, No sería de extrañar entonces. sí, exactamente. Él dice que él vio en sus escritos, dice Herodoto, que él vio
él es testigo de, digamos, arqueológicamente de esas ruinas. No, Entonces, digamos, lo que yo o sea, no alcancé digamos, a verificar es en el periodo de tiempo en que él lo testifica, ¿verdad? Digamos, pero por lo menos es histórico, está sustentado en la historia. Herodoto visitó Babilonia, eso sí lo sé yo. Él ¿En qué visitó tiempo? Babilonia, ¿En qué tiempo? pero cuando Herodoto visitó Babilonia, la ciudad estaba ya deshabitada, no había nadie ahí, Ajá. no había nadie, ¿verdad? Estaba deshabitada. Entonces, no sería de extrañar que ¿cómo se llama? Que lo que él está diciendo tenga algo de veracidad, ¿verdad? Ok, aquí yo acabo de buscarlo y dice que Herodoto estuvo antes, digamos, alrededor del año 484 antes de Cristo. Y él dice que él vio, digamos, las ruinas de esa torre. Entonces, digamos, y está sustentado, digamos, históricamente. Muy bien. Excelente, muchas gracias, don Juan Carlos. Entonces, hermanos, por primera vez en la historia de la Tierra existía una barrera lingüística, una barrera de idioma. No había un idioma común, digamos. Anteriormente, digamos, antes de este juicio, ellos estaban unidos en un solo idioma. Ahora ni siquiera después de este juicio podían entenderse. Y la construcción de la ciudad, hermanos, y digamos, inmediatamente se detuvo y perdieron interés. Perdieron interés. ¿Y por qué perdieron interés? Porque ya no se entendían, no podían comunicarse. Digamos, el proyecto, digamos, perdió completamente el sentido. Digamos, ahora, ellos posiblemente, digamos, porque reconocieron el juicio de Dios y ellos tuvieron temor de una sentencia mayor. Si ellos intentaban digamos, continuar con esa rebelión. El punto es que el juicio de Dios, hermanos, fue efectivo. Ahora, es interesante también reflexionar en cuanto a esto. ¿Qué se pretende hoy? ¿Qué es lo que va a venir a hacer el anticristo? Digamos, es lo que va a unificar es un reino mundial. Y sobre eso, digamos, a eso es a lo que apunta hacia dónde vamos. Y es interesante que esto es algo que, hablemoslo así, que el reino de las tinieblas siempre ha tenido en mente. Miren, desde la Torre de Babel, ¿qué era lo que ellos querían? Un reino mundial, digámoslo así. Pero eso se fracturó. Y eso es algo, hermanos, que el hombre siempre ha tenido en su corazón. Ahora, el resultado del juicio de Dios fue que se formaran ya grupos pequeños de personas con su propio idioma y empezaron a dispersarse, digamos, a otros lugares. Ahora, quizás el aspecto, como dijimos, más revelante de este juicio es precisamente el origen de las diversas lenguas que hay hoy presentes en nuestro mundo. Así que Dios, hermanos, confundió su idioma, haciendo que se dispersaran por la tierra. Ahora, esto también, hermanos, a nosotros nos muestra algo. Todo el relato de lo que sucedió en Babel con su dictador antidios, esa rebelión organizada contra Dios y su desconfianza en las promesas, en la promesa de Dios, muestra que el hombre, es interesante, el hombre no mejoró después del diluvio. El hombre mantuvo su misma naturaleza caída. Esto es muy importante que lo entendamos. O sea, ¿dónde quedó, digamos, dónde quedó caída la naturaleza del hombre? En el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén, capítulo 3, digamos, de Génesis. Ahí el hombre cayó, murió espiritualmente, quedó con una naturaleza pecaminosa. Pero posteriormente, en el año 1500 aproximadamente, vino el diluvio universal. Y cualquiera podría pensar que a partir de ese momento, digámoslo así, solo había quedado Noé, su esposa y sus hijos. Digamos, el mundo iba a ser mejor, pero no fue mejor. No fue mejor y ustedes lo pueden ver acá. Apenas 100 años después del diluvio y ya se estaban rebelando contra Dios. Para que ustedes vean, hermanos, el potencial de nuestra naturaleza caída. Eso es lo que realmente somos. O sea, digamos, el tiempo, el progreso
el gobierno, las organizaciones han puesto al hombre en una mejor condición. La tecnología, nosotros hoy vivimos en una mejor situación, pero no en una mejor condición espiritual. Seguimos siendo caídos, malos, potencialmente malos. Ahora, ¿cuándo es que esto cambia? ¿Cuándo es que esto empieza a cambiar, hermanos? Cuando el hombre trae a Cristo a su vida. Antes de eso no. Antes de eso nada va a cambiar, hermanos. Y ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, lo vamos a poder observar a través de, digamos, de toda la historia bíblica y a través de todos estos juicios. Ok, entonces aquí, digamos, tenemos el juicio de la Torre de Babel. ¿Cuál juicio vino después de la Torre de Babel? Digamos, el que está en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. El juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y yo quiero, digamos, que recordemos, vamos un momentito a Ezequiel. Doña Alba, usted nos dice si ustedes pueden leer. Si usted me dice que están, que momentáneamente no se preocupe. Sí, ahorita sí, más bien cuando no pueda que se despierte mi papá, les aviso. No se preocupe, perfecto, excelente. Entonces, Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50. Ahí vamos a leer. Hermanos, vean qué interesante. Todos nosotros, ya lo habíamos hablado la vez pasada, todos nosotros tenemos una idea de que Sodoma y Gomorra y las otras ciudades, Adma, Seboín y Sela, que iban a ser destruidas, digamos un ejemplo, por los pecados antinaturales. Pero ese no fue el origen, ese fue más bien el resultado. Digamos, el resultado, los pecados fueron otros y nosotros los mencionamos y están aquí en Ezequiel capítulo 49, versículo 50. Doña Alba. Es que no había escuchado él. Sí, Ezequiel 16, versículos 49 y 50. Ya yo andaba por Ezequiel 49. Ay, Dios mío. Okay. No se preocupe. Ezequiel 16. 49, ahora sí, ¿verdad? Sí, 49 y 50. Okay. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahí estamos. Aquí ustedes tienen en este versículo, esto es el origen. Este es el origen que da lugar a toda la maldad que había en Sodoma. Y yo quiero, hermanos, que ustedes en sus Biblias subrayen, porque nosotros siempre, hermanos, de alguna forma, andamos detrás de alguna de las cosas que se mencionan acá. Vean ustedes, ¿cuál es el primero? El primero de todos, la soberbia, el orgullo, la altivez del hombre. Ese es el primer, digamos, el primero de los más grandes pecados. Y esa es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males, de donde se originan todos los pecados, es el orgullo. Y el orgullo fue precisamente el primer pecado del universo y fue el primer pecado de la humanidad. Fue el primer pecado del universo porque ¿quién lo cometió? ¿Quién cometió el primer pecado del universo? Adán. Del universo. No. Sí, Tati, ¿cuál? No. Ese que iba a decir usted, ese. Satanás. Satanás. No. Satanás. Bueno. Satanás cometió el primer pecado del universo. Satanás. ¿Y cuál fue?
La soberbia, el orgullo. El orgullo. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Digamos, está en Isaías 14, en Ezequiel 28. Ahí lo tenemos. Digamos, ustedes pueden ir y buscarlo. Ahorita no ese es el punto. El punto es, igualmente, también fue el primer pecado de la humanidad, cometido por Adán, como decía doña Alba. La soberbia. Ahora, ¿en qué consiste la soberbia? La soberbia consiste en no rendirme al señorío de mi Señor. No me rindo, sino que yo sigo haciendo lo que yo quiero hacer. Tomo, o, digamos, usurpo el lugar de Dios. Esa es la soberbia, cuando yo usurpo el lugar del Señor, cuando yo digo, no, digámoslo así, sí, Señor, yo sé que tú dices eso, pero yo voy a hacer esto. La criatura rebelándose contra su creador. Es la soberbia, esa es la altivez, esa es la arrogancia. Ese es el orgullo, ese es el primer pecado y ese es el que da lugar a todos los demás pecados. Uno, vean qué interesante el segundo de, digamos, de los pecados de Sodoma. El segundo en importancia, saciedad de pan. En otras palabras, abundancia de pan, abundancia de recursos. ¿Y de qué andamos nosotros detrás? El ser humano, ¿de qué anda detrás? De los recursos, de la abundancia de pan, del tener. Bueno, precisamente, las personas muchas veces que más tienen, las que más tienen, son las que más se corrompen, porque nunca están satisfechas, nunca están satisfechas. Saciedad de pan. El tercero, vean ustedes, abundancia de ociosidad. Mente ociosa, taller del diablo. Las aguas, dice, las aguas estancadas se corrompen fácilmente. Entonces, aquí ustedes tienen abundancia de ociosidad, la mucha ociosidad. ¿Por qué muchas personas, digámoslo así, están, digámoslo así, a un nivel de tanta maldad? Por la ociosidad, ¿qué pasa? Y cuando hablamos de ociosidad, hermanos, estamos hablando de todo aquello que no me edifica. O sea, digamos, estamos hablando de prácticas como, por ejemplo, digamos, las redes sociales, estamos hablando digamos, la televisión, el Netflix, todo ese tiempo que invertimos, digamos, vanamente, que no construye para nosotros, que no nos edifica. Abundancia de ociosidad. Y vean el cuarto, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿A qué se refiere, hermanos? Que vemos la necesidad del prójimo y no nos inmutamos, no nos inmutamos. O sea, digamos, estamos solo ocupados en nosotros mismos, en nuestros propios intereses, con la mirada solo puesta en nosotros. No miramos a los demás. No, los demás pueden estar pasando necesidades que no le echamos una mirada. Ese eran los 4 pecados principales por los que Dios llevó juicio a Sodoma. Ahora, estas 4 principales razones fueron las que desencadenaron digamos, en el nivel de perversidad en el que cayó Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín y Zoar. Todas estas ciudades estaban corrompidas a un nivel, digamos, a un nivel máximo, precisamente por estas 4 razones. Ahora, ¿en cuál pecado principalmente desencadenó? En los pecados antinaturales. ¿Cómo sabemos? Vamos a Judas capítulo 1, versículo 7, don Edwin. Judas 1:7. Sí, señor, voy. Debemos siempre tener contentamiento como el Señor nos tiene, tener contentamiento. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra, y de las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ven ustedes, aquí nosotros tenemos el resultado
de estas cuatro principales razones de la maldad de Sodoma. Aquí tenemos el resultado. ¿Cuál es el resultado? Dice que se fueron, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. ¿Cuáles son esos vicios contra naturaleza? ¿Cuáles son? Precisamente los, digámoslo así, los pecados de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es. Dice, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean ustedes, hermanos, en segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 8, doña Elisa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inocuos de ellos. Muy bien, vamos, analicemos este pasaje un momentito, vea, dice. Don Oscar, Vean, disculpe. sí, perdón, don Juan Carlos. Segunda de Pedro, ¿qué dijo usted? Que lo dijo muy rápido y no Sí, le capté. no se preocupe, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Ok. Ok, voy a leerlo despacito, dice, Gracias. con mucho gusto, dice. Y si condenó, ¿quién? Dios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, o sea, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Dios? Para ponerlas de ejemplo. Para ponerlas de ejemplo, hermanos, entiéndame, esto es un ejemplo de algo que va a hacer el Señor. Él las puso de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Este es un ejemplo para los impíos de que Dios va a traerles juicio. Porque si ustedes se dan cuenta, hoy el mundo está viviendo peor que en Sodoma y Gomorra. Peor que en Sodoma y Gomorra. Dice, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y dice, y libró, y esto me gusta, y libró al justo Lot. El Señor siempre tiene un remanente. Él siempre tiene un remanente. Y ustedes lo pueden ver, hermanos, en el arca, por ejemplo, cuando Dios hizo el diluvio universal, hubo un remanente. Noé, su esposa y sus hijos. Ustedes ven acá, por ejemplo, ahorita, en este juicio de Sodoma y Gomorra, hubo un remanente. Hubo un remanente. Y en este caso, digámoslo así, era la familia de Lot. No porque todos, digamos, eran buenos, no. Aquí Dios lo hizo por amor a Abraham y por amor a Lot. Y vean, dice, y libró al justo Lot. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué le dice justo si no hay justo ni aún uno? Porque aquí estamos hablando de que él era justo en el sentido de que él por fe había creído. O sea, nosotros somos justos, pero no por el hecho, digamos, no tenemos la justicia, hablemoslo así, la perfección absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha sido imputada la justicia de Él y hemos sido declarados justos. Bueno, Lot fue declarado justo porque él creyó igual que Abraham y le fue tomado por justicia. Vean que la palabra le llama el justo Lot dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Inicuo quiere decir los hechos perversos de ellos. A eso se refiere. Entonces, aquí hagámonos una pregunta. Hermanos, esta pregunta es para nosotros. ¿Aflige usted día a día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos, los hechos perversos del mundo? ¿Usted cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente usted cuando usted está viendo todo lo que usted está viendo a su alrededor? Y muchas veces incluso en sus mismos hogares, ¿cómo se sienten?
¿Cómo se sienten tal vez viendo aquel, digamos, sumido en la pornografía, aquella hija o aquel hijo, digamos, sumidos en la fornicación, sumidos, digamos, en la drogadicción, en el alcoholismo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten viendo este mundo? ¿Cómo se sienten ustedes cuando ustedes salen tal vez a hacer compras y ven ustedes los hechos inicuos que llegan tal vez pasan por un parque y ustedes vean ustedes todo lo que ustedes ven ahora que antes no veíamos? O sea, esto debería, digámoslo así, de traer a nuestra alma, digámoslo así, aflicción, dolor. Vea que Lot dice que afligía cada día su alma justa. O sea, hermanos, hay muchas cosas que nosotros muchas veces, como diciendo que somos cristianos, y nos reímos. Nos hacen gracia muchas cosas de esas, y más bien en lugar de gracia, deben de afligirnos. Porque esto, digamos, hermanos, todos estos pecados, todas estas maldades, todas estas perversidades llevaron al Hijo de Dios a la cruz. Lo llevaron a él ahí a morir, digamos, una muerte tremenda. Ustedes, digámoslo así, todo lo que nosotros ya hemos estudiado, digamos, todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y digámoslo así, el recibimiento de la ira de Dios en la cruz, digamos, precisamente por todo esto que nosotros, digamos, por toda nuestra perversidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, también Él citó en los evangelios, y es interesante, porque ustedes me dicen, bueno, pero es que todo eso es del antiguo. Nuestro Señor Jesucristo le dio validez en los evangelios. Él le dio validez. ¿Quieren verlo? Él lo citó. Y solo el hecho de ser citados en el Nuevo Testamento es porque Jesús decía, sí, ese juicio de Sodoma y Gomorra se dio. Sí, el diluvio se dio. Veanlo ustedes, por Don ejemplo, en Oscar, Mateo. Sí, señor. nada más así como por que me llamó la atención esa palabra, nefanda. Sí, correcto. Sí, significa abominable, odioso o repugnante. Ahí la tienen. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Apúntenla, hermanos. Abominable, abominable, abominable. Es la abominable conducta. Hermanos, Sí, eso es lo que vemos hoy. Eso es lo que nosotros vemos. No nos sorprendamos. Eso es lo que vemos hoy. O sea, yo quiero que ustedes vean, quiero llevarlos antes de ir a Mateo acá, hermano, antes de ir a Mateo, vamos un momentito ahí a Génesis 19 para que ustedes vean algo interesante. Vean el nivel de maldad e insensibilidad que había en los habitantes en aquel momento. Y ustedes lo ven que nosotros nos dirigimos hacia eso, porque ya no nos inmutamos con lo que vemos, ya ni siquiera nos trae, digámoslo así, rechazo, digámoslo así, no nos hace sentirnos, digamos, ofendidos, afrentados. En Génesis 19, vamos a verlo acá, vamos, Génesis 19, versículo, aquí, vamos a leer en el versículo 4, doña Marcela, digamos, aquí estamos hablando que ya los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y ellos ya están en la ciudad. Vamos a tomarlo aquí en el versículo, a partir del versículo 4. Vaya, leamos por favor. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Sigamos. Sigo. Sí. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ajá. Sigamos. Entonces Lot salió de ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Sigamos. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis la tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ajá. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de
erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ajá, sigamos. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con cegueras desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Muy bien. Entonces, vean, hermanos, nada más vean ustedes cómo estaba la sociedad en ese momento, en Sodoma, y comparemos a cómo está hoy el mundo. Véanlo ustedes, vean. Dice en el versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa, dice, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Y cuando usted busca esta palabra joven y la busca en el hebreo, la palabra hebreo habla de niño también. Habla de niño, digamos, hablemoslo así, 10, 11, 12 años. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, vean lo que le dicen, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Quiénes eran esos varones que habían venido a la ciudad? ¿Quiénes eran? Los ángeles. Los ángeles, eran ángeles. Muy bien. Y oiga lo que les dice, sácalos para que los conozcamos. Ustedes entienden lo que le está pidiendo, lo que les está pidiendo la gente a Lot. ¿Entienden lo que les está pidiendo? Ajá, dígame qué les está pidiendo. Para violarlos. Que los violen. Ajá. Exactamente. Los violen. Para violarlos, sácalos, para tener relaciones sexuales con ellos, para violarlos, para violentarlos. Don Oscar, Sí, señor. usted lo dice por la palabra conozcamos, ¿verdad? Ajá, correcto. Esa Sí. palabra conocer es la misma que está en Génesis para Adán y Eva. Y conoció Sí, a Adán a su mujer. en hebreo, traducida se escribe yada en hebreo. Ajá, Yada. ok. Ajá. Es que yo la busqué. Ok, Tenía excelente, dudas. hermano. Y tiene Excelente. tiene tres explicaciones. Conocer Ajá. a Dios, conocer Ajá. personas y la relación íntima. En este caso, ¿cuál es el contexto? La relación íntima. Ese es el contexto en el que están hablando. Tener relaciones sexuales con los ángeles. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Lot está en la casa. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y vean que Lot, ya Lot, él se había ido permeado de toda esa maldad. Él se había ido, de alguna forma, él se estaba contaminando. Y él le dice, he aquí ahora yo tengo dos hijos que no han conocido, dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, ¿cuál de los que estamos aquí entregaríamos a nuestras hijas o a nuestras nietas para que sean violadas por un poco de perversos que están, digamos, rodeando la casa? ¿Quién de nosotros lo haría? Miren ustedes, hermanos, cómo estaba la sociedad en ese momento. Vean el nivel de perversidad. Versículo 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Recuerden que Lot había llegado a Sodoma cuando se dividió, digamos, se separó de Abraham. Dice, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez, o sea, levantarse como juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia. Estaban linchando a Lot. Dice, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, ¿quiénes? Los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Si no hubiera sido por los ángeles, matan a Lot. Ahí mismo hubieran matado a Lot. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta, ahora viene el punto, vean lo que hacen los ángeles. Y pónganle atención a esta expresión. Y a los hombres que estaban a la puerta, digamos, en este caso, ¿quiénes? Los ángeles, dice, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
Entonces vean qué interesante, hermanos. Los ángeles hirieron, los dejaron ciegos a todos esos hombres que estaban rodeando la casa, los dejaron ciegos. Pero vean ustedes digámoslo así, la perversidad, el nivel de perversidad. Dice que aún ciegos se fatigaban buscando la puerta. Ese es el nivel de perversidad que había en Sodoma, hermanos. Por eso Dios llevó juicio. Pero si ustedes se dan cuenta, hermanos, nosotros, ¿hacia dónde apunta hoy el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ya casi estamos ahí? Hermanos, y el Señor dice, leímos ahora que Él puso como ejemplo. Él destruyó Sodoma y Gomorra, las dejó como ejemplo para los que están viviendo impíamente, para que reaccionen, que va a haber un juicio. Ahora sí, digamos, ¿se acuerdan cuando yo les dije ahora? Nada más quiero, para que no se me vaya la idea, Proverbios 30, vamos a Proverbios 30, por favor. Proverbios 30, versículo, vamos a ver acá, Tati, por favor, capítulo 30, versículos del 7 al 9. Pónganle atención a este proverbio. Recuérdense que nosotros, digámoslo así, esta debe ser la actitud de un creyente. Esta debe ser la actitud de un creyente. Dejemos la avaricia a un lado. Dejemos la avaricia a un lado. La abundancia de pan no trae bendición, no siempre trae bendición. La abundancia de bienes no siempre trae bendición. Vean lo que le dice, digamos, en este caso, el proverbista, digamos, a Dios. Ok, Leandro lo va a leer, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Tati. Dos Perdón, cosas te... ¿Proverbios qué es? Perdón, disculpe. Sí, Proverbios 30, versículos del 7 al 9. Ok, Gracias. gracias a ustedes, Dos más cosas bien. te... Sí, Dos Leandrito. cosas te... Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Venid y palabra mentirosa, apartad de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Haz el 9, ¿verdad? 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿O quién siendo pobre hurte, perdón? Y blasfeme el nombre de Dios. Ok. Vamos a ver, veamos algunas cosas aquí detalladamente. El proverbista le dice al Señor, Señor, es como si le dijera, Señor, dos cosas te he demandado, te he pedido, dos cosas te he pedido. Hermanos, están nuestras oraciones, es nuestra oración, está orientada en este sentido. Esta es una oración. El proverbista está orando y le está haciendo una petición a Dios. ¿Son nuestras peticiones como estas? No me niegues, dice, no me las niegues antes de que muera. Estas dos peticiones, Señor, por favor, no me las niegues antes de que muera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad, todo aquello que es inútil para mi vida, todo aquello que no me edifica. Y palabra mentirosa aparta de mí. Y véanlo aquí, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, es decir, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Oh, hermanos, yo no quiero ni pobreza ni riqueza. Señor, dame lo necesario, lo que está diciendo. Dame lo necesario, Señor. No vaya a ser que en mi pobreza yo tenga que recurrir a robar o a hacer cosas que no te agraden, Señor, y blasfeme contra ti. Oh, Señor, tampoco me des riqueza, no vaya a ser que me olvide de ti y no te recuerde. Las personas cuando están en prosperidad, se les olvida al Señor, se les olvida y dicen que son cristianos, pero se les olvidó y se vuelven a recordar hasta que están en una prueba. Hermanos, nosotros debemos tener al Señor en todo tiempo, en adversidad y en prosperidad. O sea, muy importante eso. Entonces, ahora sí, vamos a Mateo 24.
Entonces, la abundancia de pan no siempre es, digámoslo así, de bendición para nuestras vidas. Mateo capítulo 24. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Confirmando que estos juicios fueron realidad en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Doña Alba, Mateo 24, versículos del 37 Dice así. al 39, sí. Ajá. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué lindo. Vean, hermanos, vean a nuestro Señor Jesucristo. Él está dando validez al Antiguo Testamento. Le da validez. Y él dice, y hermanos, reflexionemos en cuanto a esto. Vean, ¿qué está haciendo hoy el mundo? Dice, más en los días de Noé, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, antes de ese juicio universal, estaban comiendo y bebiendo. O eso la gente, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La gente está pensando en casarse. Perfecto, muy bien, pero piensen en casarse, pero primero en Dios, primero en su relación con el Señor, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron, la gente no entiende, la gente está cómoda, está tranquila, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Resulta que estamos, hermanos, muchas veces así, digamos, con aquella ansiedad, con aquel afán, solamente con nuestra mente llena de avaricia, llena de ambiciones terrenales, solamente con nuestra mente en las cosas terrenales, hermanos. Y de pronto la venida del Hijo del Hombre. ¿Y de qué me sirvió todo eso? ¿De qué me sirvió todo eso, hermanos? Si no sembré para lo eterno. Como hablaba ayer el pastor, digamos, que nos hablaba, digamos, en la enseñanza de ayer, hermanos, y no sembramos, no ayudamos al prójimo, no obramos en el reino, no llevamos la palabra, no le comunicamos la palabra, hermanos, y de pronto vino el Hijo del Hombre y se los llevó. Qué triste, hermanos, qué triste. Digámoslo así, y el Señor nos advierte y le da validez. Capítulo 10 de Mateo. Vamos aquí a Mateo 10, versículo 15. Don Edwin, Mateo 10, 15. Sí, señor, voy. Vean al Señor aquí dándole validez al juicio de Sodoma y Gomorra. Dice así: de cierto os digo que en el día del juicio es más tolerable el castigo para tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Señor dándole validez. Hubo un juicio, dice el Señor. Sí, hubo un juicio. El de la tierra de Sodoma y Gomorra. Pero el juicio para los habitantes de Sodoma y Gomorra va a ser menos severo que para aquellas ciudades impenitentes en las que él estuvo, que no se arrepintieron. Porque estas ciudades, hermanos, digamos, las ciudades en las que, digamos, de Sodoma y Gomorra, si hubieran tenido la luz de las ciudades donde Jesús estuvo, como veíamos el otro día, Capernaum, digamos, Capernaum, Corazín, Betsaida, si hubiesen tenido la luz, se hubieran convertido, dice el Señor, en otro pasaje. Por cierto, en el versículo, capítulo 11, en el versículo 20 en adelante. Entonces, aquí tenemos al Señor dándole validez. Vean en Lucas, capítulo 10, versículo 12. Lucas 10, 12.
Doña Elisa. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Nuevamente, estamos hablando que lo vimos en el Evangelio de Mateo y lo vimos en el Evangelio de Lucas. Jesús confirmando que tanto el diluvio universal como el juicio de Sodoma y Gomorra fueron verdaderos. Muy bien. Don Oscar, Sí, señor. aquí lógicamente está hablando del juicio del trono blanco, ¿verdad? Correcto, exactamente. O sea, el juicio va a ser más tolerable. En realidad estamos hablando del juicio del trono blanco, pero estamos hablando del castigo que le va a ser, digamos, otorgado. Vamos a poner un caso. Esas ciudades, Sodoma y Gomorra, están en el infierno. Están en el infierno. Los habitantes están en el infierno. Y esos habitantes están condenados al lago de fuego. Pero también muchos de la ciudad de Capernaum, de Corazín y de Bethsaida, ciudades donde Jesús estuvo, también están en el infierno y también están sentenciados al lago de fuego. Solamente que la sentencia, el castigo va a ser más severo para esas ciudades donde estuvo Jesús y tuvieron luz y vieron los milagros de Jesús y oyeron las palabras de Jesús y vieron las señales de Jesús, que para Sodoma y Gomorra, que no tuvieron a Jesús ni tuvieron la luz que tuvieron, digamos, esas ciudades. Entonces, el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra. Pero entonces ahora pongamos un ejemplo. Tenemos las ciudades de Sodoma y Gomorra. Tenemos las ciudades de Capernaum, Corazín y Bethsaida. Y hoy tenemos el mundo actual. El mundo hoy en día. ¿Quiénes van a recibir más castigo? Estamos hablando de los impíos que están viviendo hoy y que, digamos, están decididos a irse al infierno. ¿Cuáles van a recibir más castigo hoy? ¿Quiénes van a recibir más castigo en el día del juicio? El mundo. Mundo de hoy. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino. Él ya vino. Y hay un derramamiento de gracia. Hoy hay más gracia, hay más luz, hay Biblias, hay comunicación. O sea, el evangelio está difundido. Hoy. Y tenemos al Espíritu Santo. Exactamente. Y está el Espíritu Santo dando convicción. Entonces, hermanos, muy importante que tengamos presente eso. Oscar, aquí no lo menciona el texto, ¿verdad? No lo menciona. Ajá. Pero en el caso de la ciudad de... Ay, Dios mío. Esa ciudad, Nínive, el caso de Nínive. Que Ajá. Nínive le creyó a la palabra que le fue digamos, a promulgar Jonás. Ajá, Y se correcto. arrepintieron. Y Sí. se arrepintieron los de Nínive y no bajó fuego del cielo. Ajá. Yo me imagino que esa ciudad va a tener un juicio que no va a ser parecido al de Sodoma y de Gomorra. Es que ellos se arrepintieron. Por eso, Fueron salvos. eso. Fueron salvos. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde está? Digamos, ¿dónde estaban en el Antiguo Testamento esas personas? De ahí, en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. ¿Y dónde están hoy? Están en el cielo. Se arrepintieron. Fue, digamos, Jonás fue, predicó y se Y arrepintieron. vea qué curioso. Y vea qué curioso. Vea qué curioso. De Sodoma y de Gomorra lo que hay son algunos restos ahí medio esparcidos, ¿verdad? Ajá. Medio esparcidos. Babilonia también hay unos restos por ahí. Pero Nínive, la ciudad de Nínive, fue excavada y está casi entera. Es curiosísimo, ¿verdad? Para testificar. Ahí está el asunto. Así es. Muy bien, muy bien. Sí. Ok, próximo juicio. Digamos, ¿con cuál juicio vamos a seguir? El juicio de Egipto y sus dioses. El juicio de Egipto y sus dioses. ¿Qué es lo que, o sea, hermanos, yo quiero que ustedes vean, ¿por qué estamos viendo esto en los juicios? Porque la gente no quiere entender que Dios es un juez y que Él va a traer un juicio a todos aquellos que rechacen a su Hijo, que no acepten la oferta de salvación. Él es un Dios justo, infinitamente justo, que no va a pasar por inocente al culpable. No existe eso de que, ay, Él es un Dios de amor y Él no va a mandar a nadie al infierno. Hermanos, miren ustedes,
los juicios del Señor a través de todas las Sagradas Escrituras. Y ahorita estamos en el Antiguo Testamento, pero nos vamos a ir al Nuevo también a ver, para que veamos que hay juicios en el Nuevo Testamento. Entonces vamos al juicio de Egipto y sus dioses. Dios llevó juicio a la nación de Egipto. Recordemos las 10 plagas. Las 10 plagas, digamos, en el momento del Éxodo, digamos, fueron poderosos actos de juicio. Vamos un momentito a Éxodo capítulo 7, Éxodo capítulo 7, doña Alba, versículo 4, Éxodo 7, 4. Éxodo 7, 4. Doña Marcela, número 33, 4, para que lo vaya buscando. Éxodo 7, 4. Ok. Y Faraón no os oirá más, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Ahí está. ¿Quién es el que está hablando? El Señor. El Señor. Dios. Dice, y le está diciendo a Moisés, y Faraón no los va a oír, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Hermanos, Dios le va a llevar juicio a Egipto y vamos a ver por qué razón. Le va a llevar juicio, una, porque ha mantenido esclavo a su pueblo 430 años. Y le va a llevar juicio a sus dioses por la idolatría de los egipcios. En Números 33, 4. Doña Marce. Dice, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Interesante. Dios hizo juicio contra sus dioses. Ustedes nunca se han cuestionado, o sea, ¿a qué se está refiriendo el Señor con eso? Y vean qué interesante lo que vamos a ver en esta noche. O sea, ¿de qué dioses está hablando? Entonces, hermanos, Dios llevó juicio contra un rey obstinado, un faraón obstinado y cruel, y contra un pueblo idólatra y sus dioses. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 12. Éxodo 12, 12. Éxodo 12, 12. Tati, Éxodo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahí está, es el Señor hablando, es el Señor hablando. Muy bien, entonces, el Señor dice, también habiendo sacado al pueblo de Israel de Egipto, aquí hay algo interesante también, recuérdense esto, una vez que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, el Señor también destruyó, aparte, digamos, a todos aquellos de su pueblo que no creyeron. Hermanos, y esto es interesante que nosotros lo reflexionemos, porque la gente cree, vamos a poner un caso, hay pasajes que dicen, vea, digamos, sin irnos de aquí donde estamos, vamos un momentito a Romanos 11. O sea, la gente dice, pero es que es el pueblo de Dios y como es el pueblo de Dios, todos son salvos. Todos son salvos. Vean Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, don Edwin. Léame, por favor, el versículo 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no Este misterio. ¿Perdón? Este misterio.
este misterio, sí, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Ok, entonces, hermano, lo primero que tenemos que entender acá es que una cosa es Israel, otra cosa es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Israel es el pueblo de Dios. Digámoslo así. Ok, la iglesia es la novia, es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean qué interesante, o sea, Israel no es la iglesia no es Israel. Es muy importante que no confundamos una cosa con la otra. Vean lo que aquí en el versículo que acaba de leer Edwin, dice, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Expliquemos esta parte porque es muy importante. O sea, Dios no ha desechado a Israel. Israel le sobrevino endurecimiento de corazón y rechazaron al Mesías. Y ellos, desde ese momento, ellos están, digámoslo así, están con su corazón endurecido. Pero ese corazón endurecido no, digámoslo así, no es que se van a mantener así y Israel se va a perder y va a ser destruida. No, Dios va a cumplir su promesa. ¿Y cuál es su promesa? Dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Pero ¿en qué momento es que Dios va a empezar nuevamente a tratar con Israel? Ok, recuerden, vean lo que aquí mismo lo dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora aquí analicemos, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros. Nosotros somos los gentiles. Todos, gentiles son todos los que no son judíos. O sea, la humanidad está compuesta de judíos y gentiles. Esa es la humanidad. Ok, entonces dice el Señor, dice que a Israel le ha sobrevenido endurecimiento de corazón. ¿Hasta qué momento? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿en qué momento empezaron a entrar los gentiles? A la plenitud. ¿En qué momento empezaron a entrar los gentiles? Cuando negaron a Jesucristo y no lo reconocieron como el Hijo de Dios. Pero es que, ok, vamos a, digamos, tal vez no estoy haciendo bien la pregunta. Vean, digamos, hay un antes y hay un después. Hablemoslo así. En el momento de la cruz, pongamos, la cruz de Cristo. En ese momento, antes de la cruz, el trato de Dios, digamos, había sido preferencial para Israel. ¿Ok? Ajá. Cuando el Señor Jesucristo viene, los israelitas lo rechazan. A partir de ese momento en que nuestro Señor Jesucristo viene, muere y resucita, recuérdense, empieza el trato con los gentiles. Él se va a los gentiles. Ajá, Y después de la empieza cruz. a partir de ese momento, empiezan los gentiles a entrar. Ajá. Digamos, y nosotros en este momento estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Desde qué momento? Desde que el momento en que Jesús resucitó y se inició la iglesia, el día de Pentecostés, están entrando los gentiles, están entrando judíos y gentiles también, pero están entrando los gentiles a la iglesia, a la salvación. ¿Hasta qué momento, digámoslo así, se completa esa plenitud? Ahora sí, ¿en qué momento esa plenitud es cerrada? Para mí el arrebatamiento. En el arrebatamiento, don Juan Carlos. Sí, ahí se va a la iglesia. Perfecto, muy bien, pero ¿todos están de acuerdo con lo que dice don Juan Carlos? Oscar, repítame ahí, por favor. Ok, o sea, la plenitud de los gentiles. ¿Qué tiempo abarca la plenitud de los gentiles? Ya les voy a dar el inicio. La plenitud de los gentiles arranca desde el día de Pentecostés, donde inicia la iglesia,
ahí arranca la plenitud de los gentiles. Y se va a extender. ¿Hasta cuándo se va a extender? Y don Juan Carlos dice hasta el arrebatamiento. ¿Alguien más que quiera opinar algo de eso? No, yo creo que todavía sigue hasta el día del juicio, ¿no? ¿Hasta el día de cuál juicio? Ya lo último, el del trono blanco, ya. No, señor, no. Digamos, la plenitud de los gentiles finaliza cuando finaliza la tribulación. Porque en la tribulación hay salvación, don Juan Carlos. ¿Recuerdan? No, yo los santos? estoy de acuerdo que en la tribulación hay salvación. Eso lo vemos en Apocalipsis 7, ¿verdad? Ok, exacto. Pero uno siente que hay una diferencia entre la iglesia y los santos de la tribulación. Pero es que no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de la plenitud de los gentiles. Los gentiles. Sí, Estamos no, yo entonces, entiendo. ok, Yo entiendo, entonces, pero ahí tengo otra duda. Tengo otra ajá. duda. La tribulación es para, digamos, en la tribulación se va a salvar Israel, ¿cierto? Vea, vamos así, vea. En el tiempo de la tribulación, Dios va a tratar con Israel. Dios va a tratar con Israel. Y es en el tiempo de la tribulación donde se va a cumplir el versículo 26. En el tiempo de la tribulación se cumple el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Se cumple al final de la tribulación, se cumple este versículo. Dios Correcto. cumple su promesa de salvar a Israel. Pero aquí lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente. O sea, la plenitud de los gentiles inicia el día de Pentecostés y finaliza con los santos de la tribulación, con los que fueron salvados durante el tiempo de la tribulación, con aquellos que durante el tiempo de la tribulación, digamos, se arrepintieron y recibieron al Señor. No, estamos de acuerdo, Entonces, Sí, pero los judíos, la pregunta mía es esta, o sea, esas personas que vio salvas, Juan, en Apocalipsis 7, ahí hay un montón de judíos salvos. si se arrepintieron, no, pero estamos hablando, vea, hay judíos que pueden ser salvos si recibieron a Cristo. No, por eso. Entonces, ¿cómo entran? Ellos entran como santos de la tribulación. Correcto. Entran como Son parte, ahí están mezclados. judíos y gentiles, judíos y Según gentiles. judíos y gentiles están mezclados ahí. Correcto, correcto. Hay judíos, Sí. pero aquí estamos hablando de la plenitud de los gentiles. Sí, La promesa de lo que habla es de la plenitud de los gentiles. Arranca el día de Pentecostés y termina cuando, digámoslo así, al final de la tribulación, cuando el Señor viene por segunda vez, en su segunda venida, ahí finaliza. El juicio de la Hasta nación, que, Mateo 25. sí, exactamente, perdón, sí, correcto, Mateo 25. Entonces sí es importante, esa es la plenitud de los gentiles. Y dice el Señor, y luego todo Israel será salvo. El Señor va a cumplir su promesa de salvar a todo Israel. Pero aquí viene la pregunta. Cuando el Señor está hablando de que todo Israel será salvo, ¿se refiere a todos los habitantes de la nación de Israel? Ajá. Para mí no. Ok, entonces, ¿qué sería, don Edwin? No, solamente los que se arrepintieron más, porque hay mucha gente que no. Ok, muy bien. Ok, entonces estamos hablando de un remanente. O sea, es un remanente de israelitas. O sea, lo que el Señor está diciendo es, ¿hay salvación para Israel? Sí, Señor, hay salvación. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que se arrepientan. Que se arrepientan antes de su segunda venida. Que se arrepientan durante el tiempo de la tribulación. Y que estén en vida. Que estén en vida para su segunda venida. Ese es el remanente de Israel que va a heredar el milenio. Ese es el remanente de los gentiles que va a heredar el milenio. ¿Cuáles? Los que se arrepintieron durante la tribulación y quedaron vivos. ¿Estamos de acuerdo? Don Oscar. Sí, señor. Ok, ahí estamos hablando de las ovejas y los cabritos. Ajá. Sí, pero Ok. estamos hablando solo de las ovejas ahí. Ok, pero por eso sí, pero el juicio de las naciones habla de ovejas y cabritos. Exactamente. Ok, entonces, esas ovejas de las que habla ese capítulo, ¿verdad? Igual,
ahí hay judíos y van a haber gentiles. Totalmente de acuerdo, Y esos 100%. van a heredar, van a entrar Ellos- al milenio. Ok, esos judíos que están dentro de esas ovejas, que van a entrar al milenio, ese es el remanente fiel. Este es el Israel que será salvo. Y los gentiles que están dentro de esas ovejas, que van a entrar al milenio, digámoslo así, son simplemente gentiles que van a poblar el milenio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa con los cabritos? Descienden al infierno, en el juicio de las Se naciones. dejaron marcar y toda la cosa, sí. Exactamente. Ok, pero entonces lo que yo les quiero decir es que vean, esto es para que tomemos esto. Vean. Así como cuando el Señor habla y todo Israel será salvo, está hablando de un remanente. Es lo mismo para la iglesia. En la iglesia, ¿quién es salva? Toda la iglesia. No, un remanente. El remanente fiel, porque la iglesia está llena de personas carnales, está llena de personas, digamos un ejemplo, religiosas, está llena de personas tibias. Y para ellos no es la promesa. La promesa es para los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes, la verdadera iglesia es la que se va con Jesús. Después quedan un poco de tibios en la tribulación. Se van a quedar. Esos tibios, como tienen luz, ellos van a decir, hoy no, no puede ser. Si era cierto, los tibios nos quedamos, los religiosos nos quedamos. Y ellos, algunos se van a arrepentir durante ese tiempo. Algunos van a morir por los juicios de Dios. Bueno, esos son los santos de la tribulación. Van al cielo. Se arrepintieron, fueron al cielo, murieron. Y los que quedan vivos son los gentiles que entran a poblar el milenio. ¿Entendemos eso, familia? Es muy importante. Si no, no hay problema. Yo lo repito cuantas veces ustedes quieran. Lo importante es que ustedes lo entiendan. Yo lo repito y me detengo las veces que ustedes quieran, porque para eso estamos. No se trata aquí de quedar ahí con dudas. Yo le hablo a mis hermanitos también. Ustedes lo tienen claro, doña Alba, ¿cómo lo tiene usted? ¿Quiere que lo repita de nuevo? A mí lo que me encanta de, digamos, del estudio de la Biblia es que la Biblia, digamos, antes, cuando yo empecé a leer Apocalipsis, ¿verdad? A mí me parecía tan difícil, un ejemplo, el milenio en Apocalipsis 20, ¿verdad? No le encontraba ningún sentido, ¿verdad? Ningún sentido le encontraba. O sea, yo leía eso y no le encontraba la salida, por decir un ejemplo, no Ajá. entendía. Y poco a poco, obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todo esto es obra del Espíritu Santo. La gloria es para el Y Señor. Así es. exactamente, ya el reino mesiánico, no, el rey, ¿cómo se llama ese capítulo? Bueno, Milenial, el reino del milenio. no, en Isaías 11, el Ajá. reino justo del Mesías. Sí, ese es el Allá reino habla, milenial. El reino sí, milenial. allá habla del milenio, ¿verdad? Así Después es. en Isaías 65 también. O Exacto. sea, cómo se van uniendo las piezas, ¿verdad? Es como un rompecabezas y poco a poco se va uniendo, ¿verdad? Hasta que Exactamente. uno entiende, ¿verdad? Cómo es que está escrito la Ajá. Biblia, ¿verdad? Es Amén. increíble. Así es, Amén. precioso. Amén. Doña Alba, Vea, me- una pregunta, a ver ahí, que me estoy haciendo un colocho yo aquí. ok. Ok, entonces quiere decir que primero hay un arrebatamiento para los que hemos creído en Jesucristo y estamos ahí manteniéndonos, ¿verdad? Ajá. Luego sería el arrebatamiento que donde van a estar, o sea, va a finalizar ahí la salvación de la gracia en esa, ¿cómo es que le acabo de decir la palabra? Hagamos una cosa, voy a ponerle el orden de los acontecimientos. Eso, Vea, eso. vamos en el orden. Digamos, desde el momento en que inicia la iglesia. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿En qué momento inicia? Ajá. En ¿Cuándo el Pentecostés. Correcto. De Pentecostés, desde el momento en que inicia la iglesia en Pentecostés, hablemoslo así, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Ajá. Eso es lo que se conoce como la plenitud de los gentiles. Para ir señalando, o sea, ese periodo de tiempo se conoce como la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles?
todos los gentiles que han creído en Jesucristo, digámoslo así, que están dispuestos para salvación, que se arrepintieron y creyeron. Esa es la plenitud. Cuando haya entrado el último de los gentiles que el Señor ya tiene ordenado, la plenitud se cierra. Se cierra. ¿Cuándo se cierra? Se cierra en su segunda venida. En su segunda venida, ok. Ahí estamos hablando. A eso nos referimos aquí cuando nosotros leímos. Vean, dice que ha sobrevenido a Israel endurecimiento de corazón en parte. O sea, el corazón de Israel va a estar endurecido. ¿En qué sentido? Rechazando a Cristo. El endurecimiento es por rechazar a Cristo. ¿Va a estar endurecido hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil entre. Ya. Ahí, digamos, viene entonces a partir de ese momento y luego todo Israel será salvo. Ahí es donde Dios entonces salva al remanente de Israel. Pero aquí lo que yo quiero, digamos, que nosotros tengamos claro, ahora vamos con el tema Israel. Israel es el pueblo de Dios. La iglesia es la novia, la futura esposa del Señor Jesucristo. Vamos a las bodas del Cordero. En el cielo va a ser esa boda. Nosotros somos la iglesia, somos la novia, pero no somos Israel. Nosotros no somos Israel. La iglesia está compuesta hoy de judíos y gentiles que se arrepintieron. Por eso se llama la iglesia. No se llama por decir, es que yo soy judío mesiánico. No, usted no es un judío mesiánico. Usted o es cristiano o es judío. Pero si usted le pertenece a la iglesia, usted es un cristiano, usted es un creyente, punto. Usted le pertenece a la iglesia. Entonces, la iglesia hoy está compuesta de judíos que se han arrepentido y de gentiles. Ok, ahora, los judíos que no se han arrepentido actualmente son estos los que estamos hablando que tienen el corazón endurecido y van a estar endurecidos hasta que entre el último de la plenitud de los gentiles. Ok, ahora, ¿cuál es el orden de los acontecimientos? ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué estamos esperando nosotros? El arrebatamiento. Ese es el primer acontecimiento. Ya no falta nada. En cualquier momento el Señor viene por su iglesia. ¿Quiénes se van a ir ahí? Se van a ir ahí los creyentes verdaderos, aquellos que se han arrepentido, han creído y están rendidos al señorío de Cristo. No se van los tibios, no se van los religiosos, no se van los practicantes de pecado, aunque tengan 15, 20, 30, 40 años de estar en la iglesia sentados ahí. No se van a ir. Ok, pero como ellos tienen luz, durante el tiempo de la tribulación, que es el segundo, digamos, el segundo de los acontecimientos que viene, que es los 7 años de tribulación, juicios de Dios sobre la tierra y la aparición del anticristo. Digamos, en esos 7 años, muchos de los que estaban en la iglesia se van a arrepentir a un precio muy alto. Algunos van a morir por los juicios de Dios, pero lograron arrepentirse. Ese grupo de judíos y gentiles que se arrepientan durante el tiempo de la tribulación, la Biblia les llama en el libro de Apocalipsis los santos de la tribulación. No son la iglesia, la iglesia ya está en el cielo, celebrando las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo y todo. La iglesia ya se fue. Ellos entran al cielo, pero entran en otra categoría, los santos de la tribulación. Muy bien. ¿Cuál es el evento que sigue? La segunda venida de Cristo. En ese momento, dice que para ese momento de la segunda venida, ya hay un remanente de Israel que ha sido salvado durante ese tiempo de la tribulación, un remanente. Ese remanente de Israel, más los que quedaron vivos, los gentiles que quedaron vivos, pero que creyeron, entran vivos al milenio, en carne y hueso. ¿Quiénes entran al milenio? Judíos y gentiles, un remanente. Esos son los que entran a poblar el milenio. Digámoslo. Y los otros, los impíos, ¿qué pasa? Descienden al infierno. Es el juicio de Dios, el juicio de las naciones. El próximo acontecimiento después de la segunda venida y del juicio de las naciones, el milenio. 1000 años con Cristo, reinando Cristo. Cristo viene con sus millares de ángeles, viene con su esposa en cuerpo glorificado y nosotros vamos a estar 1000 años con él aquí en la tierra.
junto con los que entraron al milenio. Pero lo importante es que el Señor va a cumplir su promesa con Israel. Israel va a ser salvo. ¿Quién? Un remanente, no toda la nación, un remanente. ¿La iglesia va a ser salva? Sí. ¿Toda la iglesia? No, un remanente. Eso es lo que yo quiero que tengamos claro. Ahora sí, entonces vamos al ejemplo. Vamos a un ejemplo. Acuérdense que el Señor saca a su pueblo de Egipto. Y solo ahí Moisés hace un censo. Y dice que de Egipto salieron más de 600,000 hombres mayores de 20 años. Él los censó. Bueno, esos 600,000 hombres que salieron mayores de 20 años, ¿qué les pasó? Ustedes saben lo que les pasó. Toda esa generación murió en el desierto. Toda murió. Vagaron durante 40 años como juicio del Señor. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué les pasó eso? ¿Quieren ver por qué les pasó eso, hermanos? Judas 1:5. Vamos a Judas 1:5. Por eso fue que caímos en este ejemplo donde estábamos ahorita. Judas capítulo 1, versículo 5. Judas 1:5. Por favor, doña Elisa. Judas 1:5. Vamos a ver. Sí. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces yo les hago la pregunta acá. Vean qué interesante, hermanos. Meditemos en el poder del Espíritu, que el Espíritu de Dios nos ilumine. Dios saca con poder a su pueblo de Egipto. Él los sacó con poder. Pero después vean lo que dice. Dice, yo quiero recordarles, no se les olvide. Ya ustedes lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Es lo mismo que pasa con la iglesia. En una iglesia pueden haber 100 personas, pero de esas 100 personas, posiblemente 70 no se han rendido al señorío de Cristo. Y el Señor no se los va a llevar. Mire, después destruyó a los que no creyeron. Hermanos, ¿eran el pueblo de Dios o no eran el pueblo de Dios? Eran el pueblo de Dios, pero no creyeron. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué dice que no creyeron? ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes recuerdan toda la incredulidad que ellos mostraron desde que salen de Egipto. Habían visto las plagas, habían visto las señales, y aún así, todo lo que el Señor les mostró, habían visto el mar rojo abriéndose, los egipcios muriendo dentro del mar rojo, el Señor descendiendo, dándoles maná del cielo, dándoles codornices, alimentándolos, y milagro tras milagro, les daba agua en el desierto, y aún así ellos seguían quejándose, y quejándose, y quejándose. Después les dice, vaya, tomen la tierra prometida, vayan. ¿Y qué dijeron cuando mandaron a los 12? No vamos a ir, por mejor nos hubieran dejado en Egipto. No le creían al Señor, no creyeron. ¿Qué les pasó? Toda esa generación murió. Entonces yo les digo a ustedes, vean lo que dice Judas. Dice que destruyó a los que no creyeron. ¿Fue un juicio terrenal o fue terrenal y espiritual a la vez? No, fue también espiritual. Fue también espiritual. Ese es el punto, fue también espiritual. Y eso es igual para nosotros. Vamos a poner un caso. Todos, digamos, los tibios, los que hoy están viviendo tibiamente. Si esa persona tibia muere hoy, digamos un ejemplo, por juicios de Dios, hablemos que Dios permite que esa persona se enferme y se la lleva. Un ejemplo, como dice el libro de Corintios, digamos, en el capítulo 11, y Dios se la lleva, viene la pregunta. Ese tibio, ese fue un juicio terrenal. Dios lo enfermó y se lo llevó, porque era un tibio. La pregunta es, ¿ese tibio se salvó o no se salvó? Qué difícil, ¿verdad? No, es que vea lo que dice. Dice que destruyó a los que no creyeron. ¿Cuál persona que no cree es salva? Díganme ustedes, ¿cuál que no cree es salva? Si son personas, un tibio, digamos, recuérdense,
Si usted cree, usted obedece. Pero si usted dice que usted cree, pero usted no obedece, usted no está creyendo. Creer es obedecer. Eso es lo que es importante de tener claro. Una persona que No, dice que cree, pero no obedece, no ujú. está sometida al señorío de Cristo. Poniéndome de ejemplo yo, Sí, yo siempre señor. fui a misa toda la vida. Ajá. Yo fui criado en una iglesia católica, a mí me bautizaron, hice la primera comunión, la confirmación, o sea, todo lo hizo uno, ¿verdad? Y siempre iba a misa, siempre, Sí. siempre, siempre, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Que uno no tenía la conciencia, ¿verdad? La conciencia de, digamos, de lo que realmente es Dios, Ajá. Correcto. ¿verdad? Uno iba casi que por costumbre, porque le enseñaron a ir, Ajá. pero Correcto. uno por aquí le entraba y por aquí le salía, porque así era, Sí, así correcto. era. Entonces, y muchas cosas que uno dice, muchos errores que uno cometió en la vida, ¿verdad? Que cometió en la vida los hacía ignorantemente, porque uno no Ujú, entendía, uno no ujú, comprendía, uno no, la palabra de Dios no le llegaba a uno hasta adentro, ujú, ¿verdad? Entonces, yo cuando usted habla de tibios, yo entiendo eso, ujú. ¿verdad? Yo lo comprendo. Un tibio es alguien que no, que vive en una religiosidad total y absoluta. O sea, conoce de Dios, sabe que hay un Dios y de todo, pero no tiene conciencia del pecado. Exacto. O sea, Lo que, sí, no. lo que el pecado hace en la vida de uno, cómo lo destruye, cómo lo va consumiendo casi que sin que dé cuenta uno. Ajá, ¿Verdad? correcto. Entonces, así, yo entiendo a un tibio así, Ok. ¿verdad? Poniéndome Ah, de ejemplo yo, ¿verdad? ok. Ahora, en este momento, si yo hago algo que no está bien, lo hago teniendo conciencia de que estoy haciendo algo mal hecho y que Ajá. hay un Dios que me está viendo. Ok, pero es que es diferente porque usted ahora tiene la convicción del Espíritu. Ok. Digámoslo así, y la tiene dentro de usted. Dígame, Chari. Don Oscar, es que, bueno, poniéndolo así, para mí un requisito para ser salvo es creer. Ajá. Es lo primero, debe ser, creo que hay un pasaje que dice que el que cree en mí será salvo. O sea, yo Ajá. creo que, o sea, es como no tener, digamos, voy a poner un ejemplo como tontillo. Es como querer viajar y no tener pasaporte. Ajá. Correcto. Perfecto. Entonces, yo creo que Ahí. el primer paso que nosotros como cristianos es creer y de ahí empieza lo demás. Ahí empieza lo demás. Perfecto. Pero, Chari, tenga presente esto. Ok, el diablo cree o no. Sí. Ah, no, obviamente, por eso digo que empieza lo demás, empieza creyendo, pero no podemos quedarnos ahí. Sí, es que ahí es donde yo quiero que tengamos esto. Vea. La fe viene por Oír. El oír, oír. La fe viene por el oír. O en este caso, la fe a nosotros ahora también nos viene por leer. O sea, la fe viene por leer, por oír. Dice la palabra de Dios. Nosotros nacemos por la palabra de Dios y eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Perfecto. Entonces, nacemos por la palabra de Dios. La creemos. Pero vamos a poner un caso. Yo la estoy creyendo. Yo la estoy entendiendo. Yo sé que me tengo que arrepentir, yo sé que no puedo seguir en la vida que yo llevo, 1:18. pero sigo viviendo el mismo estilo de vida que siempre he vivido. Pero ya yo entendí todo, yo entendí, digamos, la persona de Cristo, entendí su muerte, entendí su resurrección, la creo, lo entiendo, pero no me quiero someter, no quiero obedecer. La pregunta es, ¿soy salvo? Ve el punto, Chari. No sé si me capta. O sea, el punto está en que si yo he creído, yo obedezco. Porque recuérdese que hay una clave en esto. ¿Cuál es la clave? La clave, recuerde que la clave es esto. ¿Cómo recibimos nosotros a Jesús? Cuando nosotros dijimos que recibimos a Jesús, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo qué? Como Señor, como Señor. Y si yo lo recibo como Señor, eh, significa que yo estoy recibiendo, digamos, me tengo que someter a su señorío, tengo que responder a su señorío. ¿Qué significa eso? Él es mi amo, yo soy su esclavo. Él es mi dueño, yo soy su pertenencia. Él hace lo que quiera con su pertenencia. Él hace lo que quiera con su esclavo. Él es mi amo.
O sea, yo estoy aceptando esa relación en mi libre capacidad de elegir. Ya yo entendí, o sea, yo creí, yo entendí, yo lo tengo claro, pero si yo no me someto al señorío de él y no obedezco, entonces yo no soy salvo. No soy salvo. Y es lo que le pasa al diablo. El diablo conoce todo eso. No sé si me queda, ese es el punto. Esa es la parte así, pero como dicen clímax, si yo creo, pero no obedezco, no soy salvo. No soy salvo. O sea, una persona que dice que cree, pero no obedece, no está dispuesta a someterse al señorío de Cristo, a su palabra, a su voluntad, no puede decir que ha nacido de nuevo. ¿Está clarito? Ok, muy bien, familia. Entonces, digamos, esa es la razón por la que aquí dice que recuerden, dice el Señor, recuerden, yo saqué a Egipto, yo saqué de Egipto a Israel, pero aún así destruí a los que no creyeron. Y es lo mismo. El Señor puede decir, sí, yo los traje a ustedes, sí, en esta iglesia donde hay 100, yo los traje a ustedes, pero de estos 100 hay 70 que no están creyendo en mí porque no obedecen. No, digamos, si ellos no creen, van a ser destruidos. Porque todo, digámoslo así, recuerden, yo tengo que responder en amor a lo que el Señor hizo por mí. ¿Y cómo respondo? En obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo digo yo que lo amo si no guardo sus mandamientos? Muy bien. Ahora vean, sigamos. Las 10 plagas de Egipto, digámoslo así, se describen de los capítulos 7 al 12 del Éxodo. Las plagas fueron 10 desastres enviados sobre Egipto. O sea, si ustedes quieren verlo así, algo similar va a ser en la tribulación. Van a ser plagas, así como las que hubieron en Egipto. O sea, las plagas fueron 10 desastres enviados sobre Egipto por Dios para convencer al faraón que liberara a los esclavos israelitas de la esclavitud y de la opresión que habían sufrido por 430 años que habían estado ahí. Cuando Dios envió a Moisés para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios prometió mostrar sus maravillas como confirmación de la autoridad de Moisés. Vamos a Éxodo 3:20. Tati, Éxodo 3:20. Claro. Éxodo 3, 20. 20. Pero yo extenderé mi mano e heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Ahí está. ¿Lo ven, hermanos? Ahí nosotros lo tenemos. El Señor, esa era la confirmación, para confirmar la autoridad de Moisés. Ahora, esta confirmación debía servir al menos para dos propósitos. Primero, mostrar a los israelitas que el Dios de sus padres estaba vivo, era un Dios vivo y que era digno de toda adoración. Y lo segundo, mostrar a los egipcios que sus dioses no eran nada, porque ellos tenían cantidad de dioses, entonces Dios les va a demostrar que no son nada. Los israelitas habían estado esclavizados en Egipto, como dijimos, como 430 años, y en ese tiempo ellos perdieron la fe en el Dios de sus padres. Y ellos se fueron contaminando. Ellos ya, recuérdense que ahora que estudiamos nosotros en el libro de los Hechos, que Esteban, estudiamos esa historia bíblica de Esteban, veíamos que ellos llevaban el tabernáculo del Dios verdadero y llevaban el tabernáculo de Moloch y Refán. ¿Se acuerdan que nosotros los vimos? Simultáneamente, ellos andaban cargando otros dioses y todo eso ellos se contaminaron en Egipto. Ellos creían que el Señor existía y lo adoraban, pero dudaban que Él pudiera o quisiera romper el yugo de su esclavitud. Ahora, los egipcios, hermanos, como muchas culturas paganas, ellos adoraban un montón de dioses, variedad de dioses, digamos, principalmente de la naturaleza, y atribuían a sus poderes los fenómenos naturales que veían. Digamos, había un dios del sol, un dios del río, un dios del parto, un dios de las cosechas.
Eventos, por ejemplo, como la inundación anual del Nilo, que una vez que, digamos, el Nilo se salía e inundaba, digamos, fertilizaba sus tierras de cultivo, ellos le atribuían, digamos, eso a poderes, la fertilidad, digamos, a poderes, a la buena voluntad de sus dioses. Cuando Moisés se acercó al faraón exigiendo que dejara ir al pueblo, vamos a Éxodo 5.2, vean lo que dijo. Éxodo 5.2, doña Elisa, Éxodo 5.2. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que no oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vean el punto, hermanos, vean, este era Faraón. Y vean, así hay mucha gente. Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Entonces, es interesante, hermanos, porque imagínense, el pueblo tenía 430 años, eran el pueblo de Dios. Y este hombre dice, no conozco a Jehová. O sea, digamos, no, digamos, había evidencia del diluvio universal, había evidencia de, digamos, de Sodoma y Gomorra, todos los juicios anteriores que hemos visto, pero Faraón dice, no conozco quién es Jehová y no lo voy a dejar salir. Y ahí comenzó el desafío de mostrar que Dios era más poderoso. La primera plaga, y aquí vamos con la primera, que convirtió el Nilo, el río Nilo en sangre, fue un juicio, y esto para que aprendamos, fue un juicio contra el dios Apis, el dios Apis, el dios del Nilo. También fue un juicio contra Isis, la diosa del Nilo, y contra Nun, el guardián del Nilo. O sea, ahí solo el río Nilo se le atribuían 3 dioses. Ahora, ustedes recuérdense que se creía también que el Nilo era el torrente sanguíneo de otro dios, de Osiris, que renacía cada año cuando el río se desbordaba. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque cuando usted está leyendo la palabra de Dios y dice que Dios hizo juicio sobre los dioses de Egipto, y uno dice, pero no entiendo, ¿de qué dioses está hablando? Bueno, está hablando de todos estos que estamos mencionando aquí. Ahora, el río formaba parte de la economía, de la vida cotidiana de Egipto, y fue devastado con esa plaga. Recuérdense que con la plaga, cuando el Nilo se convirtió en sangre, millones de peces murieron en el río y el agua quedó completamente inutilizable. Ahora, cuando nosotros estudiamos, ahora que estábamos viendo Esteban, ¿recuerdan ustedes, digámoslo así, qué hacía Faraón? ¿Qué era la orden que había dado Faraón en los niños? ¿Ustedes recuerdan? Que todo niño varón, digámoslo así, fuera lanzado al río Nilo. Esa era. Ahora, ¿por qué? Como una ofrenda a los dioses. Esa era la época en que estaba viviendo Moisés. O sea, por eso, digamos un ejemplo, en aquel momento, la madre de Moisés pone a Moisés en ese canasto, digamos, porque ya no lo pueden seguir ocultando, ya no lo pueden seguir ocultando. Y como estaba cubierto con la misericordia de Dios, bueno, ya nosotros conocemos la historia, que lo toma la hija de Faraón y ella termina de criarlo. Pero los niños eran lanzados al río Nilo, se los comían los lagartos, digamos un ejemplo, y como una ofrenda a los dioses. ¿A qué dioses? A Apis, a Isis, a Nun y a Osiris. Digamos que eran los dioses del río Nilo. Cuando Dios convirtió en sangre el río, ahora le dice, por ejemplo, lo que él está diciendo es, bueno, muy bien, ¿dónde están esos dioses? Que sanen el río, que quiten esta plaga, ¿dónde están? Le estaba llevando juicio a esos dioses, demostrando que el que tenía el poder era el Dios verdadero. Entonces se le dijo a Faraón, en esto sabrán que yo soy el Señor, es lo que dice el Señor. La segunda plaga, ¿ustedes recuerdan la segunda plaga, familia? La segunda plaga, ¿en qué consistía? Ranas. Y este fue un juicio contra el dios Heket, la diosa del nacimiento con cabeza de rana. Era una diosa con cabeza de rana. Ahora, es interesante.
se creía que las ranas eran sagradas y que no podían matarse. Y vea qué interesante, si a alguien se le paraba encima a una rana y ésta moría, se castigaba con la pena capital, con la pena de muerte. Bueno, ese era Egipto. Ese era el Egipto del tiempo en que estaba el pueblo cautivo, el pueblo de Israel cautivo ahí. Ahora, Qué perdón. irónico, ¿verdad? Que por matar una rana había una pena y por tirar los niños al río era para dar una gloria a algún dios. Ve qué lindo lo que está diciendo doña Alba, porque le voy a poner una analogía. Hoy no es lo mismo. Hoy la gente, digámoslo así, adopta un perro, pero aborta un hijo, un niño. Hoy le dan más validez a los animales que a los niños abortados. Ese es el hombre, esa es la naturaleza. El mundo no ha cambiado, hermanos. Seguimos viviendo igual y solo cambia cuando traemos a Cristo en nuestras vidas. Es exactamente lo mismo, pero para que vayan viendo, porque nosotros vimos la película de Moisés, ¿cuántas veces hemos oído la historia de Moisés? Pero tal vez no conocíamos este trasfondo. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con las plagas? ¿Por qué una plaga de sangre para el río? ¿Por qué la plaga de las ranas? Bueno, aquí es donde el Señor, digámoslo así, es donde, digamos, podemos darnos el contexto de lo que estaba sucediendo. Dios hizo que las ranas invadieran cada parte de las casas de los egipcios, haciendo que ni siquiera se pudiera caminar y muchas morían aplastadas por ellos mismos, porque era tal la cantidad de ranas que no podían ni siquiera caminar. Bueno, y cuando las ranas murieron al cesar la plaga, sus cuerpos apestosos fueron amontonados en montones por toda la tierra. Veamos Éxodo capítulo 8, Éxodo 8, versículos 13 y 14. Éxodo 8, versículos 13 y 14. Doña Marcela. A ver si me deja la bebé. De Éxodo 8, del 12 al 14. Entonces salieron Moisés y Aarón No, de la perdón, presencia del 13 al 14, del 13 al 14, Marcelita, 13 al 14. Ok, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Ahí lo tienen. ¿Qué era eso? Era un juicio al dios, a esa diosa con cara de rana que ellos adoraban. Ahora sí, controlen eso. Ven, se dan cuenta, ¿quién está en control? Porque vean, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Acuérdense que el Señor tenía el control. Él llegaba, mandaba la plaga y Moisés llegaba y le decía que dice Faraón que sí los va a dejar salir, que por favor que quite la plaga. El Señor quitaba la plaga. Yo estoy en control. Yo soy el soberano del universo. Yo soy el Dios verdadero. Era lo que Dios le estaba diciendo a Faraón y a la nación de Egipto. Esos dioses de ustedes, ¿qué poder tienen? Mire, ahí ve cómo se multiplican las ranas. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios rana que controla eso? Era un juicio, digámoslo así, desbaratando el poder digámoslo así, de lo que ellos estaban creyendo. Hermanitos amados, vea, vamos a dejarlo ya acá. Próxima semana vamos a seguir con la tercera plaga, la de los mosquitos. Digamos, y ahí vamos a seguir en los juicios de Egipto. Pero se dan cuenta, hermanos, qué lindo es poder conocer esto y poder usted entonces entrar al Éxodo y darse cuenta usted entonces que cuando el Señor está derramando, hay un propósito del Señor. El Señor llevando juicio a los dioses, a la idolatría que había ahí. Digamos, digámoslo así, tan perversa en ese momento en Egipto. No sé si en este momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud, digamos, hasta lo que hemos visto hasta ahorita. Si no, oramos y la próxima semana continuamos con el estudio. Muy bien, entonces oremos, amada familia. Padre, en el nombre de Jesús, precioso y bendito Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder. Eres el creador del universo, eres el soberano Dios
que controla todos y cada uno de los acontecimientos del universo, Señor. Y no solo lo controlas, no solo lo creas, sino que lo sustentas, Señor. Precioso y bendito. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque conociendo todo esto podemos ver, Señor, oh Dios, que cuando nosotros estamos, Señor, en circunstancias, sea cual sea el tipo de circunstancias, sabemos que tú estás en control, eres el soberano, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Por eso tú nos dices, estad quietos y conoced que yo soy Dios, porque yo tengo el control de tu vida y te amo, nos dices tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor, por mostrarnos, Señor, tu amor, tu voluntad, tu bondad, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, a reconocerte como nuestro Señor, a reverenciarte, Señor, a reconocer que eres santo, 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 Señor, y que realmente si nosotros hemos creído en ti como Señor, hoy la muestra de eso, la evidencia de eso, Señor, es que te obedecemos a ti, Señor. No es que somos salvos por obedecer, somos salvos por creer. Pero la evidencia de que hemos creído es que obedecemos, Señor, a tu señorío, Señor. Gracias, precioso. Ayúdanos a entenderlo, Señor, a ponerlo por obra, Señor, y a darlo a entender a aquellos, transmitirlo a aquellas personas que todavía no conocen de ti, Señor. Que todo esto no sea solo conocimiento, Señor, que engordemos nuestra mente y nos quedemos ahí, Señor, sino que lo transmitamos, Señor, que lo llevemos a aquellos que no conocen de ti. Bendice a mis hermanos en esta noche. Cuídalos, guárdalos, Señor. Bendícelos, Señor. Y que cada día podamos seguir siendo más conformados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Que te podamos representar dignamente, Señor. Ese es el propósito tuyo, hacernos cada día más conforme a la imagen de tu precioso Hijo, Señor. El primogénito de entre los hermanos, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que te quedes en cada uno de nuestros hogares, Señor, acampa ángeles alrededor de ellos, y continúa tú, Señor, recibiendo la gloria y honra en todas las cosas. En el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Amén.